Yo, como muchas y muchos de ustedes, rara vez pienso en la idea de ser propietario de una vivienda. Yo tengo mis propias razones, creadas en parte por múltiples factores económicos que nos dicen a toda una generación o más que eso no es para nosotros. Sin embargo, el problema del acceso a la vivienda no tiene que ver solamente con nuestras posibilidades para ser propietarios de una, sino que se extienden al encarecimiento de las rentas, a las dificultades para ser candidato o candidata a rentar un espacio, así como a la terrible precarización laboral que nos aleja de derechos laborales que antes eran refugios de justicia frente al asedio capitalista. La crisis de vivienda se extiende de las grandes ciudades a cada vez más esquinas de nuestro país, haciendo que este problema, más que algo centralizado en la ciudad, sea un problema para todas y todos. ¿Por qué mi generación, como varias más, nos consideramos asediados y en peligro frente a la idea de no tener un techo el día de mañana? Para hablar de este importantísimo tema nos acompañan el día de hoy en la mesa del desfiladero María Silvia Emanueli, abogada y maestra en estudios latinoamericanos, además de coordinadora regional para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat. Federico Taboada, arquitecto y urbanista que colabora en medios como Sentido Común, Capital 21 y Telefórmula. Y también Eduardo Clark, quien es titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. En este rol es responsable del gobierno electrónico de la ciudad, simplificación administrativa, conectividad, innovación tecnológica y el manejo y análisis de datos de la ciudad. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos el día de hoy para un tema que me parece bien interesante. Hace algunos meses o semanas, ya no estoy muy claro, ¿no? Las ferias de libros siempre me cambian las fechas a mí. Recuerdo que se abrió por allí un debate en Twitter a razón de si estábamos o si teníamos una crisis de vivienda en nuestro país, y por ahí me gustaría empezar a platicar, ¿no? Sobre todo contigo, María Silvia. ¿María o Silvia? Silvia, gracias. Silvia, me gustaría empezar por allí a preguntarte, ¿ves esta crisis en nuestro país? ¿Vive? ¿Existe? Creo que sí hay un problema muy grave en el país de asequibilidad de la vivienda. Tenemos 48% de crecimiento en los precios de la vivienda en los últimos 16 años, según datos oficiales, versus incluso momentos de decrecimiento salarial que este gobierno ha intentado enfrentar, pero que pues obviamente no ha obtenido que modifique toda la situación. Y tenemos las personas que menos ganan en nuestra sociedad, gastando hasta un 40% de su salario para gastos relacionados con la vivienda, en propiedad, en renta. Los que menos tienen normalmente no tienen acceso a la compra de vivienda, siempre menos también las clases medias. Entonces diría que el tema de la asequibilidad de la vivienda es muy grave en el país y los factores son múltiples. ¿A qué le llamamos eso del derecho a la vivienda? Pues el derecho a la vivienda es la posibilidad de toda persona, independientemente de su régimen laboral, de su edad, de su preferencia sexual o de su color de piel, para poder acceder a una vivienda. Abonando un poco a los comentarios de Silvia, que son muy precisos, yo agregaría dos. Entre 2001 y 2014 se construyeron en México 11 millones de viviendas. De esas 11, casi 8 millones de viviendas están abandonadas. Al mismo tiempo, como comentaba Silvia, en 1950 la renta o la hipoteca de la vivienda absorbía más o menos el 10% del salario de una persona. Hoy es casi el 40%. En esos años, en 1950, la vivienda promedio que se vendía tenía 100 metros cuadrados, hoy tiene 38. Entonces, en muchas dimensiones, la crisis de la vivienda ha afectado sobre todo a las personas más pobres, pero quisiera enfocarme también en un sector que son las personas no sujetas de crédito, para quienes no existe una política de vivienda. El problema en México se ha puesto cada vez más grave a partir de que existe una sola política de vivienda para muchos tipos de personas. En la política de vivienda consta de poder tener una vivienda a través de un crédito, pero las personas que no son sujetas de crédito, que son el 60.3% de la población económicamente activa, pues no puede acceder a un crédito porque no tiene historial crediticio. Entonces, esas personas no tienen hoy una respuesta del gobierno mexicano ante su necesidad de una vivienda.
Es bien interesante esto que estás diciendo, porque justamente cuando hablábamos de la crisis, ¿no? Acabas de decir algo de solamente una política, que es una política federal, lo cual ya empieza a ponernos en problemas, pero después hay definiciones que van vía solamente las ciudades, y ahí es donde me gustaría llegar contigo, Eduardo, porque uno de los problemas que se marcaba más en las redes sociales era justamente la incursión de ciertas plataformas en el negocio de la vivienda, ¿no? Y eso se define, según entiendo, vía la ciudad, ¿no? Sí, y mira, creo que para empezar con la pregunta, si hay una crisis de vivienda, claramente la hay, y si hay una crisis en el país, hay una crisis aún más fuerte en la ciudad. Creo que los comentarios que hacían mis compañeros sobre la dificultad que tienen muchas personas, particularmente los no sujetos de crédito, a tener vivienda en México, se exacerba con en la ciudad, aún los que tenemos acceso a crédito, no tenemos la capacidad de adquirir una vivienda. Las ciudades de hace muchos años ya no tienen hacia dónde crecer, ni hacia arriba ni hacia los lados. Se ha ido creciendo hacia la mancha urbana, creciendo hacia la área metropolitana, pero vivienda que finalmente perjudica en términos de calidad, de acceso a servicios y de acceso a un trabajo cercano a donde vivimos. Una de las grandes problemáticas de la ciudad que ha salido en los últimos años desde la pandemia son cuáles son las razones por las cuales en la ciudad no podemos generar suficiente oferta de vivienda para reducir los precios y hacer que más gente de todos los tipos pueda acceder a la misma. Y creo que hay dos temas. Uno, ya lo mencionabas, que es tal vez la mala fama que han tenido las plataformas de renta digitales, por usar el término genérico, los Airbnb en los últimos 2 años. Pero creo que es más un síntoma que un diagnóstico de algo que en realidad mueva los precios del costo de la vivienda, tanto en la compra como en la renta. Finalmente, la vivienda del Airbnb no supera el 1 o 2% de las unidades habitacionales en casi toda la ciudad. El lugar donde más tienes, en la Condesa, creo que son cerca del 8% de las unidades. Pero ha desnudado, yo creo, un problema más severo, que es que independientemente de Airbnb o no Airbnb, lo que pasa en estas zonas céntricas es que no tenemos capacidad para atender a toda la gente que quiere, desea vivir ahí. No podemos crecer hacia arriba, no podemos crecer hacia los lados porque ya nos estamos desbordando en la ciudad. Y los temas son increíblemente complejos. Y quisiera nada más dejar uno, que es la ciudad no tiene la factibilidad de muchos tipos de servicios para poder crecer. Y tal vez el más claro de ellos tiene que ver con el agua. Mientras en la ciudad no resolvamos temas tan complejos como el agua, y eso impacta en tener mayor factibilidad hidráulica para darle agua no solo a donde construyamos, sino a donde se le quite el agua cuando construimos, no podremos incrementar la oferta para reducir los precios. Es un problema que creo que el Airbnb es una salida fácil y hay algo que hacer al respecto, pero no es la película completa de la razón por la cual la crisis de vivienda se ha exacerbado en estos últimos años. Qué interesante, porque justamente muchas personas, ¿no? Y le empezamos a poner atención porque era como, bueno, nos estamos quedando sin casas porque Airbnb se las está quedando todas, ¿no? Aunque pues no, a lo mejor, y según nos cuentas, pues no es específicamente eso, ¿no? Sino que son muchas otras cosas, hay muchos otros factores, y ahí te pediría, Silvia, si nos ayudas a empezar a delimitar esos factores principales para nuestra crisis de vivienda. Bueno, yo lo marco desde la Ciudad de México, pero bueno, el país en general tiene esos problemas. Muchas gracias. Mira, yo creo que si bien es cierto, la crisis de la vivienda es multifactorial, el tema del suelo es un tema fundamental. Deberíamos tener una política de suelo que realmente nos permita trabajar para tener bolsas de suelo dedicadas a cierto tipo de población. Por ahora no tenemos una política realmente, digamos, que tenga dientes para que esto suceda, pero diría también que si bien el factor Airbnb no es un factor único de la problemática, en la ciudad tenemos alrededor, según datos oficiales, de 20,000 personas que salen cada año por imposibilidad de pago, y tenemos por otro lado en plataformas como Inside Airbnb que nos ayudan a visibilizar los datos justamente de cuántas viviendas están ofertadas a través solo de la plataforma Airbnb, dejando fuera Booking y muchas otras que se están conformando, 29,000 unidades ofertadas en esta plataforma, el 50% de las cuales son unidades completas. Estamos, por lo tanto, hablando de datos que yo creo que deberían llamar la atención. La ciudad hoy está reconociendo el problema, lo desconoció durante casi un año a partir de la firma del memorándum de entendimiento con Airbnb.
Airbnb, la sociedad civil nos hicimos un poco escuchar en ese sentido. Los hoteleros, creo que más que nosotros, son los verdaderos, diría, responsables desafortunadamente de la modificación de la ley de turismo, pero hoy la ciudad está reconociendo un problema. ¿Y por qué hay que verlo, este problema también entre muchos otros como el del suelo? Porque este fenómeno acaba de empezar en la Ciudad de México, pero en las que tienen desde el 2008, como las europeas, una masiva presencia de Airbnb, es ya obvio que no hay posibilidad de dejar que este mercado fluya, digamos, libremente. Si estamos, y con eso termino, en una situación de crisis de vivienda, deberíamos, si la oferta es tan pequeña por una serie de factores ya mencionados, deberíamos poder, por ejemplo, llegar a controlar precios. Deberíamos llegar a limitar de forma dura y concreta las unidades que se pueden ofertar por Airbnb, como ha hecho la ciudad de Nueva York hace muy poco, reconociendo esta ausencia de oferta frente a una gran demanda. Entonces deberíamos ser mucho más, digamos, radicales, si así podemos decirlo, frente a esta problemática. Hace rato, Federico, mencionabas que las personas que somos o que podemos pedir un crédito, ¿no? Que somos bien poquitos. Y Eduardo mencionaba que aunque podamos pedirlo, pues uno no tiene pues acceso a eso, ¿no? Porque son créditos así Eso es bien importante porque dentro de la gente que puede acceder al crédito, únicamente 36% que está en una institución bancaria, en el Fobiste o en el Infonavit, puede acceder a una vivienda. Es decir, la gente que es sujeta de crédito y está cubierta por estas instituciones, no necesariamente puede acceder a una vivienda. Entonces, digo, poniéndolo mucho más en contexto, creo que es mucho más escandaloso. Pero es que por allí quería ir a preguntarte, porque creemos que una política de vivienda, o nos hemos inventado eso, pues son tener acceso a créditos. Pero no sé, si yo no quiero comprar nunca una casa porque pues a lo mejor no sé qué voy a hacer con ella cuando me muera, no quiero eso, pero estamos ligados a que las políticas de vivienda son solamente eso. ¿O qué más puede ser? Bueno, pues la verdad es que cuando tú analizas algunas ciudades, por ejemplo, Viena tiene una política de vivienda muy interesante, pues ves que las respuestas son múltiples, ¿no? Desde pues, vivienda a precio de mercado, pero también el gobierno de la ciudad de Viena es propietario de casi el 40% de la vivienda que está ofertada. Entonces ellos tienen la posibilidad de, a través de ese instrumento, manejar los precios y digamos, inyectar oferta donde la demanda es muy potente. Pero además tienen un marco institucional que regula, por ejemplo, cosas como el arrendamiento. El arrendamiento en México está muy mal regulado. De las, digamos, 32 entidades en el país, únicamente 10 tienen un marco que toma en cuenta el arrendamiento, pero ni siquiera lo hacen de una manera estricta. Es decir, el propietario siempre tiene una ventaja muy grande sobre el inquilino y eso hace que el arrendamiento en México pues, sea pues, muy desventajoso, ¿no? Se casa la hija del propietario y te sacan. El aumento anual puede ser de cualquier cantidad. Y yo creo que ese tipo de cosas desincentivan el arrendamiento, que podría ser una opción muy buena para muchas personas, pero no solo. Por ejemplo, pienso en grupos que son de atención prioritaria, personas con discapacidad, mujeres que sufrieron cuestiones de violencia, adultos mayores, personas indígenas, bla, bla, bla. Todos esos sectores, pues el gobierno debería tener la posibilidad de tener un parque de vivienda que les adjudique esa vivienda y que nos olvidemos por completo de esas fantasías que nos hicieron pensar hace algunas décadas los neoliberales, de que toda política tendría que ser pagada o tendría que ser sustentable financieramente. Yo, digamos, que trabajo también en el tema de transporte, pues lo he escuchado muchas veces, ¿no? La tarifa del transporte tiene que financiar la operación, la ejecución, el mantenimiento, la extensión del transporte público. No hay un solo sistema en todo el planeta que funcione de esa manera. La vivienda, el transporte, la educación, la salud, no tienen por qué tener esa lógica. Entonces, hay muchos sectores de la sociedad que tendrían que tener esta oferta a, digamos, marcos fuera del mercado.
Hace unas semanas conversábamos sobre salud, ¿no? Y pues los compañeros que estuvieron aquí, sin querer parecer más importantes que el resto de los temas, decían que pues a partir de la salud pues tenían que crearse otras políticas, ¿no? No podían dejarlo como una parte extra o una extremidad. Y ahí es donde me preguntaría, ¿no? Si a partir de esta situación a la que nos hemos enfrentado en la ciudad, desde la pandemia, desde la incursión de las plataformas, si la ciudad tiene estos proyectos de revisión de la vivienda que no tenga que depender es política sobre la vivienda que no tengan que depender de los proyectos federales, ¿no? Porque pues no es lo mismo obviamente la situación en Mérida, en Campeche, que en la Ciudad de México. No, y tocas un tema fundamental, que es que la ciudad, aunque somos una de las 32 entidades federativas, a cierto punto nos cosemos aparte en términos de la autonomía presupuestaria que podemos tener, de la solvencia que tenemos comparado con todas las entidades federativas. Y por esa misma razón nosotros somos capaces luego de hacer estrategias que tal vez no fueran tan fáciles de lograr para otras entidades federativas. Pero tocas también un tema que es importantísimo a la hora que hablas de salud, que es finalmente lo que debemos buscar como gobierno de la ciudad o gobierno federal es pensar en bienestar, aunque sea un poco la palabra esta administración, hay que irnos para atrás en términos de la literatura del estado de bienestar, donde garantiza desde la ciudad, desde la salud, pero la vivienda también es parte del estado de bienestar, así como el transporte es parte del bienestar, es decir, hay que ver integralmente a la persona dentro de tus interacciones con su vida, las necesidades que ocupa. Y en términos de la Ciudad de México, creo que es importantísimo que un gobierno de izquierda, como somos nosotros, como ha sido el gobierno de la ciudad, salvo algunos pequeños paréntesis, algunos años, desde 1997, tenemos que pensar en justo que se tiene que subsidiar la vivienda, entendiendo que el gobierno a veces tiene que poner recursos, no dejar al mercado lidiar con todo, entendiendo que tenemos que generar otro tipo de incentivos internos dentro de la ciudad para garantizar que nosotros ponemos parte tal vez del riesgo, del costo, para hacer vivienda asequible. Eso ya pasa en el transporte, lo decía Federico. Una cosa que luego la gente no sabe, no internaliza por lo menos, que el programa social más grande de la Ciudad de México es el transporte público. En todos los programas sociales que tenemos nosotros, la beca para empezar, que conocerán, gigantesca, en todos los programas sociales sumamos 15,000 millones de pesos de recursos de la ciudad. En el transporte público estamos subsidiando casi 30,000. Es decir, es parte de este entendimiento de gobiernos, no solo el de la Ciudad de México, sino de muchas partes del mundo, que el gobierno a veces tiene que redistribuir a partir de los impuestos de las personas e invertir en transporte. Y creo que la siguiente gran frontera no lo tenemos todavía resuelto en la ciudad. Me da pena decirlo de esa manera, pero creo que es algo que primero hay que admitirlo para que pueda pasar. Es que la siguiente frontera de ese tipo de redistribución tiene que pasar por la política de suelo y la política de vivienda. Y creo que hay ciertas ideas incipientes que lo están haciendo más fácil para el gobierno. El gobierno finalmente, para poder realizar y empoderarse y tener un poco el mandato para tomar decisiones fuertes, tiene que tener ya esa demanda de parte de la población. Y creo que el sector vivienda en la Ciudad de México ha dejado claro que es una demanda que la gente quiere. Eso lo que nos va a permitir es, primero, impulsar este tipo de iniciativas como la que presentamos para Airbnb y plataformas digitales, que no resuelve todo el problema, pero por lo menos dejen la agenda clara que un objetivo del gobierno de la ciudad es evitar la mercantilización de las unidades de uso habitacional para su uso en renta de corto plazo en Airbnb, que es limitar esta intencionalidad que pueden tener personas de comprar 30, 40, 50 departamentos, casas y ponerlos ahí, limitando entonces nosotros, si queda la propuesta, el número máximo que puede tener una persona. Y en otra parte es importantísimo, y lo tenemos claro y es algo que esperamos terminar antes de que nos vayamos, una ley específica de arrendamiento para la Ciudad de México. Eso es algo que, si bien va a ser no lo suficiente, es necesario para marcar los pasos de a dónde debe ir la política de vivienda en general de la Ciudad de México. Fíjate, qué bueno que lo cortamos allí, porque a eso quería ir. Hoy Pues es primicia, ¿eh? Sí, exacto. Aquí- Estamos No, emocionadísimos. lo dijo Martín en su informe. Bueno, aquí el rating se va a estallar, ¿eh? Y ahí me gustaría preguntarte, Silvia, porque justamente hoy o ayer yo estaba leyendo un texto tuyo que me alegró mucho, hablando sobre los movimientos inquilinarios en Veracruz, ¿no? Yo soy muy fan, por ejemplo, luego de aquellas memorias de los movimientos en la Ciudad de México, ¿no? Los libros de Superbarrio, del bueno, no del malo, que son súper interesantes. Esta ley inquilinaria,
¿hacia dónde tendría que ir? Esta ley inquilinaria la necesitamos realmente. Me parece fenomenal que este gobierno antes de irse pueda avanzar en este sentido. Bueno, creo que lo primero sería equilibrar los derechos de las dos partes involucradas en una relación inquilinaria. Ya decía Federico, hay mucho desequilibrio. Creo que habría que evaluar una serie de diferentes tipos de contratos para realmente, por ejemplo, facilitar la permanencia de las personas que así lo desean en una determinada vivienda. Por ejemplo, pensar de ampliar el término, digamos, a 3, 5 años en vez del año que está hoy previsto en la ciudad. Seguramente habría que limitar todo lo que son un poco los excesos a veces de caseros y caseras que solicitan una serie de requisitos incumplibles al momento realmente de discriminatorios, muchos de ellos, de poder rentar, y también, como ya se mencionaba, el crecimiento anual del precio del alquiler. Creo que lo deberíamos controlar en una legislación de avanzada. Creo que podríamos hacer realmente muchas cosas. Eso me parece fundamental. Otro tema que pondría sobre la mesa, tiene más de 100 años en la Constitución, es el de las cooperativas de vivienda. Las cooperativas de vivienda no están legisladas en una legislación secundaria, específicamente las de vivienda. Tenemos algunos grandes ejemplos, como la cooperativa Palo Alto, en riesgo de ser liquidada, lo que sería una pena porque realmente es una cooperativa histórica, fundamental para toda la región. Y esa fórmula también, pensando justamente en diversificar las opciones de vivienda que se pueden poner a disposición de las personas, las cooperativas justamente de uso y goce son herramientas, por ejemplo, para enfrentar de forma directa la especulación inmobiliaria, la mercantilización, la gentrificación. Se conforman a veces islas realmente que logran defenderse gracias a la propiedad colectiva frente a estos fenómenos súper complicados que suceden en las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, yo pondría, además de la legislación inquilinaria, también el debate sobre las cooperativas sobre la mesa. Fíjate que eso es bien interesante. Yo estuve escuchando el término, ¿no? Y como que no sabía ya, y por ahí lo investigué, y yo dije, esto es como Benita Galeana, ¿no? Que es el que yo conozco, ¿no? Porque por ahí tengo algunas tías que están metidas. Miren, hicimos una encuesta, ¿no? Para preguntarle a la gente cuáles consideran que son los principales obstáculos para que tengamos el derecho a la vivienda. Nos siguen sobre todo jóvenes y jóvenes de 10 años hasta 70. Entonces, les voy a leer estos comentarios y les pido que ustedes escojan uno, el cual quieran comentar para que hagamos un cierre en este programa. Le va a tocar primero a Federico, entonces para que estés atento. A los de 10 que vayan ahorrando. Que vayan ahorrando. Que vayan luchando más bien, que vayan organizándose. Mira, Delia Antonia Bolaños nos dice: la especulación inmobiliaria y la no regulación de los precios por parte del Estado, los cárteles inmobiliarios y los altos intereses en préstamos hipotecarios, dice que son los principales problemas. El precio se debe regular y poner un alto a las constructoras. Dave Sendejas: el ingreso y acceso a esquemas de financiamiento adecuado. Sara Rosas: la cantidad de requisitos para adquirir préstamos. Nos dicen que en Tijuana y en Rosarito todo es carísimo porque no hay nadie que los regule. Bueno, pues como que todos van más o menos por el mismo camino. Federico, ¿algún comentario sobre estos? Y tu cierre, por favor. Bueno, creo que un punto que se tocó ahí que resalta es el tema de la corrupción, que no podemos obviar. El tema de la corrupción y las mafias inmobiliarias que existen están en todo el país, básicamente. En la Ciudad de México ha habido pues una zona de la ciudad, una alcaldía, que es la Benito Juárez, que ha resaltado por los últimos años las prácticas que ha habido. Y básicamente este comportamiento se basa en el vínculo entre administradores públicos, políticos, constructores y notarios. Esto es muy importante comentarlo porque los notarios han pasado poco de alto, para que se puedan construir más pisos, más departamentos en algún lugar de los que deberían construirse. Esto a cambio de dinero, de mismos departamentos y de algunas otras propiedades. El gobierno de la ciudad, esto tal vez lo pueda comentar Clark a mayor detalle, ha estado a partir de investigaciones pues poniendo en sentencia a muchos de los inculpados, y aceptando la culpa lo que han hecho es tratar de reparar el daño entregando propiedades de regreso a la Ciudad de México. Y la Ciudad de México lo que ha hecho
ha sido que a personas damnificadas o personas sin techo les ha dado vivienda que de otra manera no hubieran podido obtener, gracias a que la ciudad en un proceso judicial pudo obtener esos bienes inmuebles de regreso. Yo creo que terminaría diciendo que necesitamos todo lo que se comentó anteriormente, pero creo que lo más importante es que el gobierno a nivel federal y a nivel de los estados tome el papel que debe tener como rector en un derecho, en un mercado que involucra un derecho, que es el mercado de la vivienda. Y que a partir de eso pueda garantizar el derecho a la vivienda a todas las personas, pero no va a pasar dejándolo al mercado, tiene que intervenirse el mercado como se hace en los lugares del mundo donde la vivienda puede ser garantizada para toda su población. Y mira, siguiendo lo que decía Federico, el tema de la corrupción es un tema que detonó muchísimo trabajo entre el gobierno y la ciudad, y uno de los cuales estamos por lanzar a inicios del año. El año pasado modificamos la Ley de Desarrollo Urbano, el Reglamento de Construcciones, el Reglamento de la Desarrollo Urbano, para tratar de poner un poco de orden en el sector construcción en términos de los trámites. Como ya adelantaba Federico, en la Ciudad de México, nosotros, vía la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, normamos los usos de suelo. Pero los trámites de qué construyes, cómo construyes, a menos de que sean edificios de más de 10,000 metros cuadrados, lo ven las alcaldías. Y había un hoyo negro de no sabíamos. Es más, los que querían construir bien los extorsionaban en muchos casos, entonces no podían construir vivienda asequible o elevaban los costos al tener que dar ahí moches. Y muchos superproyectos tenían pisos extra, no tenían factibilidades hidráulicas, estaban hechos para un sector muy privilegiado y nosotros no veíamos nada. En la modificación que hicimos a la ley estaremos lanzando por primera vez una plataforma para digitalizar todos los trámites de construcción, desde los alineamientos, números oficiales, manifestaciones de construcción, aviso de terminación, son como 15 trámites, que nos permita darle visibilidad. Exactamente, que nos darán visibilidad sobre el sector para tratar de no solo evitar la corrupción, sino también tener mucho más claridad de dónde se está construyendo hoy en la Ciudad de México, cosa que aunque suene increíble, la ciudad no sabe. Y en segundo lugar, y una cosa que sí quiero mencionar que se me había olvidado poner en la agenda, pero el jefe de gobierno trae muy presente, es el tema de cómo evitar el desplazamiento en las colonias que están gentrificando. Y para ahí una de las apuestas que tenemos de vivienda social no es necesariamente la construcción de nueva vivienda, tiene que ver con la capacidad para mejorar la vivienda ya existente, para que la gente que es dueña de una propiedad en estas zonas pueda invertir en su propiedad, densificar hasta cierto punto, que su propia familia, en vez de tener que irse de la tabacalera a vivir a Ixtapaluca, pueda vivir ahí la segunda generación. Y es parte de la serie de políticas inclusivas que buscamos, en la que la vivienda no solo se tiene que entender como construir más, sino también generar los mecanismos de financiamiento para la gente que ya vive en la ciudad, puede en realidad potencializar su vivienda y seguir viviendo en la ciudad, que es lo que buscamos, no desplazar a los que ya la habitan. Silvia. Ya que tocan el tema de desplazamiento, creo que también se dan una serie de actos de corrupción muy grandes por lo que tiene que ver justamente con los procesos de desalojo. Hay una serie de denuncias también en ese sentido que creo que el gobierno debería tratar, hasta solo empezando por reglamentar la presencia de cargadores fuera del Tribunal Superior que se pueden contratar para sacar de mala manera a las personas de sus viviendas. Pero diría, hay mucho de qué debatir, me parece que es un tema siempre más candente, siempre de mayor interés. Hay movimientos históricos que luchan por el derecho a la vivienda, pero también creo que valdría la pena que realmente surgieran nuevos movimientos, sindicatos inquilinarios, en fin, lo que sea necesario. Y yo diría que en general los medios, todos los que estamos aquí, quienes escuchan, deberíamos presionar para que los candidatos y las candidatas a las próximas elecciones realmente pongan sobre la mesa el tema del derecho a la vivienda adecuada y cómo enfrentar esta crisis antes de que sea demasiado tarde. Creo que este es un debate necesario, obligatorio, y deseo que realmente podamos darlo de forma amplia en múltiples foros. Pues bien ahí. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Federico. Sin duda alguna es algo que hay que comentar más, ¿no? Lamentablemente estamos acostumbrados a verlo en la televisión para hablar de actos de corrupción que ya sucedieron, o porque nos están haciendo un anuncio de comprar un departamento carísimo para el cual no nos va a alcanzar, ¿no? Entonces, el que estemos ahorita, a 6 meses de las elecciones, discutiendo esto y ver qué propuestas tienen candidatas y candidatos, me parece muy importantísimo. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana aquí en El Desfiladero.